Hola, ¿qué tal, peisiños? Flores para una terraza en verano en mi caso, pero piensa que tienes en el canal un vídeo sobre flores adecuadas para los meses de otoño e invierno, que aguantan mejor el frío, mucha lluvia y pocas horas de sol, ¿vale? En este caso te voy a decir, mira qué diazo de primavera, ya casi verano que vamos a tener, días calurosos y terrazas muy expuestas al sol. Si es tu caso, te va a encantar este vídeo. Aquí te voy a enseñar 1000 plantas que son más o menos mis favoritas para estas épocas, porque vas ahora mismo al centro de jardinería y por poco más de 3 euros te compras unos claveles o clavelina, que simplemente regando, eligiendo bien la tierra, que tengo aquí un capacho gigante con una mezcla de tierra que te va a encantar, y fertilizando de vez en cuando un poquito, te van a aguantar mucho del verano, ¿eh? No es una flor que sea para primavera, 20 días, un mes de disfrutarla y luego que se te estropee, no, te puede durar todo el verano, y en otoño ya decides si la dejas porque está sana o si la vas cambiando por esas flores que te digo de finales de otoño, inicio de invierno. Antes de nada, este vídeo está patrocinado, ¿vale? Me ha apoyado para hacerlo la gente de Nortene. ¿Cómo? Pues dándome un montón de macetas, ¿vale? Te voy a enseñar todas las macetas que voy a poner porque yo las quiero colgantes. Las macetas colgantes me van a beneficiar en que no me van a manchar el suelo, porque al no estar en contacto con el suelo no se va acumulando porquería debajo. Entonces puedo barrer, puedo fregar, incluso podría poner más macetas en el suelo que queden medio debajo de las macetas que voy a dejar colgantes aquí, ¿vale? Que vas a ver lo bonitas que son y lo bien que encajan en mi barandilla, porque yo se las pedí de color verde. Nortene es una empresa líder en el sector de jardinería, bricolaje, ferretería, etc. En la web de Nortene tienes varias secciones, una de acondicionar, una de decorar y una de cultivar. El año pasado con el proyecto de las fresas vimos la sección de cultivar y en este vídeo vamos a ver la sección decorar, porque vamos a decorar toda nuestra terraza, ¿vale? Con las macetitas y con las plantas. Te voy a dejar la web en la esquinita y te dejo la web en la descripción también para que puedas entrar. Allí vas a ver el catálogo de productos, un montón de ideas, ¿vale? Porque tienen como un blog donde van publicando ideas de decoración para terrazas, etcétera. Y sobre todo también tienes un localizador de puntos de venta donde metes tu código postal y te sale en un mapita todos los que están cerca de tu casa, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Vigo tengo más de 4. Y los productos de Nortene, que los vas a identificar siempre por su mascota, que es este zorrito de aquí que me encanta, ¿vale? Los tienes en centros de jardinería, en ferreterías, en cooperativas, en sitios de bricolaje, y tienen además una tienda online donde puedes acceder a todo el catálogo. El color que yo elegí es el verde, pero hay una barbaridad, hay colores de todo tipo, ¿vale? Y tengo el modelo Floria 50S y el 60S. Diferencias: este tiene unos 40 y pico centímetros, 48 largos de ancho, y este tiene 60 prácticamente de ancho. Mira, es metálico y está tratado para evitar corrosión, oxidación, etcétera, ¿vale? Esta gente hace bien las cosas y de hecho las macetas tienen un Made in Spain, o sea, están fabricadas en España, que igual a ti te da igual, pero para mí es importante crear economía en mi país, ¿vale? Vas a ver que colgarlas, por lo menos en mi barandilla, es muy sencillito, ¿vale? Las macetas tienen unos enganches para que estén bien sujetas y no se te las lleve el viento. Con el plato bajo maceta tienes que tener cuidado porque puedes provocar un encharcamiento. Puede ser muy beneficioso llegado el momento, que casi se convierte en una maceta de autorriego esto. Si no le pones el plato, puedes ver que tiene un sistema muy bien diseñado para que drene muy bien el agua sobrante en la maceta. Te las voy a decir de corridillo porque hay muchísimas. Gazanias de varios colores. Esta es una potunia, claveles o clavelinas, como le quieres llamar, incluso clavel chino. Estas maravillas se llaman calibrachoas. En la media punta juegan las surfinias, que como son colgantes van a quedar espectaculares en las macetas. Ya conocéis mi obsesión por las dimorfotecas y en este caso es una dimorfoteca trío. Mira, con 3 colores diferentes en la maceta. Mira, coreopsis. Mira qué barbaridad de plantas. Tenemos claro las macetas y ahora ¿de qué te tengo que hablar? Evidentemente del sustrato. El punto más importante de este vídeo, ¿vale? Más que Nortene, el punto más importante de este vídeo es el sustrato. Un sustrato que retenga agua porque va a hacer mucho calor en la terraza y un sustrato que no nos empape demasiado y que nos pudra la raíz, ¿vale? Así que prepárate porque este sustrato es el mejor sustrato que vas a ver en tu vida, ya verás. Mira, este sustrato que tienes aquí, mira, ¿qué lleva este sustrato? Pues lleva 4 cosas que para mí son
Imprescindibles. Un sustrato universal de primera calidad, que tenga buena estructura. Lo segundo es el humus de lombriz. Y siempre insisto en que con mucho sol me gusta el humus de lombriz porque el humus de lombriz retiene muy bien el agua. Las otras dos cosas que tiene esta tierra es perlita y vermiculita, o vermiculita y perlita. Si te digo la verdad, no me acuerdo cuál la añadí antes. La vermiculita es esto que ves que parecen piedritas de oro. Es algo que retiene la humedad justa, que concentra el fertilizante que le echamos a las flores y sobre todo que nos va a hacer muy ligero el sustrato. La perlita son estas cositas blancas, muy ligeras, que hacen súper esponjosa la tierra, impiden que se apelmace y sobre todo concentran un poquito de agua y hacen cámaras de aire. Un sustrato de calidad, que retenga agua, pero a la vez que deje respirar las raíces sin ahogarlas, ¿vale? Ahora viene la parte quizá más laboriosa y de más esfuerzo, que es ir llenando todas las jardineras que tengo una burrada, pero también es la más divertida, porque aquí vamos a jugar. ¿Qué elegimos? Una gazania, ponemos una petunia, ponemos la de morfoteca, entonces es que es para volverse loco. Esta maceta trae una sujeción, ¿vale? Que la ancla a lo que es el soporte metálico. Es más fácil andar colgando esto primero y luego meter la maceta en esto y ponerle los enganches. Así que te recomiendo que primero cuelgues esto y luego ya veas dónde la colocas. Mira, por ejemplo, digamos que a mí me gusta aquí. Cuelgo la maceta aquí y cuando tenga la maceta con la tierra, ya la pongo aquí directamente. Así no tengo que andar haciendo como el esfuerzo de cargar la maceta con los enganches. ¡Ay, que no me engancha! Vale, primero la enganchas y luego llenas esto de tierra y pones las plantas. Va, mientras voy llenando esta maceta de sustrato, te recomiendo que te suscribas al canal, porque aquí puedes ver que tenemos cosas para decorar con flores tu terraza, de huerto, de jardinería, de plantas de interior de casa, o sea, información de cosas que yo hago para mí, que te cuento un poquito cómo las hago, por si acaso te quieres animar a hacerlas tú también, ¿vale? ¿Qué dudas tengo? Es que ahora no sé qué plantas poner. En las macetas pequeñas yo voy a poner dos. Mira, mira qué maravillosa. Estas son surfinias. Es una flor súper bonita para el verano y estas las voy a combinar con estas. ¿Por qué? Porque si te fijas, el color es a la inversa. Este es clarito por fuera y oscuro por dentro, y este es al revés. Oscuro por fuera y clarito por dentro. ¿Cómo plantar petunias y surfinias? Tienes un vídeo en el canal de cómo hacerlo, ¿vale? De todas formas, todo esto te sirve porque estás viendo la tierra que utilizo, que utilicemos de lombriz, cómo voy a regar, incluso te voy a decir después un fertilizante que le puedes echar a las flores que le sienta muy bien, ¿vale? Entonces, simplemente quitamos de aquí. Fíjate que las raíces están bastante bien, no está apelmazada. Una en un ladito, le arrimamos tierra para que quede bien. Y esta, a ver cómo esta viene con las raíces, a ver cómo las tiene esta. Mira, esta las tiene un poquito más desarrolladas. Fíjate, hacemos el agujerito. Mira, me sobra un poquito de tierra incluso, con lo cual siempre ahorro un poquito más de tierra. Aprieto, junto, la dejo bien preparadita. Mira, así. Mi primera macetita para echar las flores de este verano. Yo creo que esto es precioso, no me digas que no. Mira, y lo que tenemos que hacer ahora es, en la maceta que pusimos aquí colgante, ponemos la maceta y colocamos los dos enganches. ¿Los enganches son obligatorios? No, no son obligatorios, pero el enganche te garantiza que un golpe de viento fuerte no te lo tire todo, ¿vale? Recuerda que si vives en un X piso de altura, tienes que mantener unas condiciones de seguridad para que la maceta no se te vaya abajo, ¿vale? Fíjate que en este caso yo las podría tener colgando fuera, pero yo las voy a tener colgando dentro. Tengo tantas macetas que es posible que ponga algunas colgando hacia afuera, ¿vale? Me sería perfectamente compatible porque mi celosía tiene bastantes enganchitos para seguir colgando macetas, ¿vale? Maceta grande en la que voy a poner la coreopsis. Esta maravilla es la coreopsis. Mira que es que esta planta es una barbaridad. Una barbaridad. Y decidimos dónde la vamos a colgar. En este caso yo la voy a colgar del lado de allá, ¿vale? Recuerda que esta maceta es de 15 litros. Aquí incluso podrías poner un tomate cherry con 2 tajetes aquí, ¿vale? Mira, pásame los tajetes. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Pásame una naranja. Coreopsis con 2 tajetes vamos a poner a lo loco. Para que veas que es súper fácil moverla a otro sitio, me está molestando porque le estoy dando con el culete, la voy a poner en otra ubicación diferente. Va. ¡Uy, mira qué raíces, qué buenas, qué movida, mira! Quitamos, le arrimamos la tierrita que quitamos antes, tajetes de color naranja. ¿Por qué? Porque me coinciden muy bonitos con el coreopsis. Estoy contentísimo, ¿eh? No me digas que esto no es divertido y que no puedes pasarte una tarde plantando flores y luego encima disfrutar las flores todo el veranito. Tajete aquí. Dime si esto no es una auténtica chulada. Mira. Y enganche 2, fijando la maceta.
Mira qué auténtica barbaridad de composición. Cuando hablamos de flores muy expuestas al sol, tenemos que hablar de riegos y fertilización. El riego es fundamental, incluso diario. Todas las mañanas, en flores muy expuestas al sol, hay que hacer un muy buen riego para que la tierra tenga la humedad suficiente que ayude a que la planta nos aguante la insolación, ¿vale? Si te llueve, no pasa nada. Todas estas flores aguantan, incluso las petunias surfinias aguantan que les llueva en la terraza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no llueve y estás en una tarde de 25, 30, 35 grados o 40 grados en Córdoba con unos geranios, ahí hay que regar todas las mañanitas, sin excepción, ¿vale? En las flores la fertilización es imprescindible y fundamental. Una flor necesita un montón de nutrientes en la tierra. Si se agotan los nutrientes que tiene la tierra, la planta bastante tendrá con hacer hojitas y tallos nuevos. Y entonces a la hora de formar las flores le va a costar muchísimo. Entonces hay que reponer los nutrientes. ¿Cómo? Con un fertilizante líquido. ¿Sabes que te hablo siempre? De los que tienen guano, de los que te ponen que son ecológicos para flores, de incluso de los que son de huerto y frutales. Todo eso tienes que irlo manteniendo. Y yo te diría que más de una vez al mes, porque al estar muy expuestos al sol y en maceta, el sol siempre suele degradar un poquito la tierra. Fíjate, aquí, con los tajetes y este coreopsis, he hecho un muy buen riego. No voy a echar fertilizante ahora porque la tierra está recién puesta, ¿vale? Y este riego es fundamental todas las mañanas si hace falta para mantener la hidratación. Este tipo de proyectos te cambian completamente una terraza, ¿vale? Porque las macetas colgantes son una solución para ahorrar espacio e incluso para cultivar en diferentes alturas. Ideas que te puedo dar también: utiliza palets que muchas veces están tirados por la calle, y en el palet que fijas a una pared vas colgando distintas macetas en distintas alturas que te puede quedar precioso, porque el efecto de madera con las jardineras queda realmente precioso. Le tengo que dar las gracias a Nortene otra vez, un año más, por haber colaborado conmigo. La verdad es que estoy muy contento con ellos. Hacen productos de muy buena calidad, ¿vale? Duraderos, sostenibles. Te dejo enlace directo aquí a la web de Nortene. Te dejo aquí abajo el vídeo de cómo plantar petunias en casa de forma muy sencilla y sobre todo para que la petunia dure muchos meses, ¿vale? Por aquí está el botón de suscribirte a este canal y aquí te dejo mi último vídeo. Nosotros nos vemos en el siguiente que veas. Y por muchas flores.